Estimados estudiantes de Contaduría Pública e Ingeniería Financiera en su ciclo de tecnología en análisis de costos y presupuestos, reciban un cordial saludo. Estos cursos inician explorando este concepto fundamental de sus carreras y es ¿qué es la economía? Precisamente porque pertenecemos a una ciencia y la ciencia se llama economía. Es allí donde hay un acervo de avances científicos que quedan documentados en las bases de datos y esos avances científicos hacen que la contaduría pública, la administración, el marketing, la ingeniería financiera y una serie de carreras tengan sentido en un contexto profesional. Y por eso es que ustedes están en una facultad de ciencias económicas y administrativas. Entonces, vamos a hablar un poco, porque esta primera semana ya los videos de ustedes empiezan a mostrar una postura que comprende que más allá de una profesión donde uno se ve atraído porque la economía maneja el dinero y porque uno considera en muchas ocasiones cuando se acerca a estas profesiones que quiere mejorar sus condiciones sociales, económicas, académicas, pero también financieras. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de eso que nos empezó a retumbar cuando leímos esos 10 principios de la economía o cómo funciona la economía desde enfoques como el de Paul Krugman, de Gregory Mankiw o como el de cualquier otro profesional que haya hecho un libro de economía. Entendimos entonces que por allí nos hablaron de la mano invisible, de aquella mano invisible de Adam Smith, ¿cierto? Y ese término y ese concepto lo hemos escuchado en otros ámbitos donde dicen que Adam Smith es el padre del capitalismo. Pues mi postura personal es que el capitalismo de pronto llegó a existir a finales de 1700 e inicios de 1800 hasta mediados de 1800, pero realmente no ha habido en el mundo un real capitalismo. El mundo no es capitalista. El capitalismo es una postura económica y política que no fue acuñada por Adam Smith, quien solamente lo que trabajó fue la riqueza de las naciones. Adam Smith trabajó en estos temas de cómo la envidia y el egoísmo del ser humano individual, del sujeto, genera una búsqueda del bienestar que luego se traslada a un bienestar general y que puede ser explicada a través de la riqueza de las naciones. Nada más. El hombre no quiso decir que yo creo el capitalismo, no. Simplemente que el mercado era un dinamizador de la riqueza y en la medida en que se fueran especializando en lo que saben hacer las personas, las familias y los países, nos íbamos a volver más competitivos y todos íbamos a vivir mejor. Eso fue lo que dijo Adam Smith. Eso es lo que se resume en sus dos libros de La teoría de los sentimientos morales, que fue primero que la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Entonces, Adam Smith es un hombre inteligente, habilidoso, que escribió hace 4 o 5 siglos y nos deja una evidencia de que antes de que existiera el capitalismo como tal, donde no había un mediador estatal, sino que el, la oferta y la demanda del mercado era la que dominaba la asignación. Entonces es donde entendemos qué es lo que propuso y en qué contexto lo propuso. Ahí es donde vemos a un Adam Smith, un intelectual que nos aportó cosas interesantes previo a una existencia de lo que se denominaría capitalismo. Encontramos ya en medio de lo que podríamos decir si el capitalismo a personas como Hobbes, Thomas Hobbes, con el libro Leviatán, donde dice se necesita un Estado que sea el mediador, el asignador y redistribuidor de la riqueza, porque el problema del mercado es que acumula riquezas y esas riquezas generan poder y ese poder aplasta al resto de la humanidad. Y llegan otros como David Ricardo y empiezan a emitir conceptos sobre la teoría clásica de la economía y conceptos sobre esa posibilidad de un Estado mediador, esa necesidad. Llega también un hombre como Malthus y dice, el problema es que los recursos son escasos y simplemente si elimináramos a la mitad de la población mundial podríamos vivir todos tranquilos en el planeta. O sea, Malthus planteó algo particular y es que en esa época, en 1700, 1800, ya veía, cuando éramos más o menos 3.000 millones de habitantes en el planeta, él ya veía que esta vaina era insostenible, que no podíamos sostener una
capacidad instalada para alimentar tanta gente y para que viviéramos placenteramente todos. Es decir, que en este momento Malthus estaría que se desmaya como teórico económico. Mire, porque aquí ponen a como Satanos, que es otro que dice, pues, yo no sé esta saga, pero pues, sé que el hombre dice algo parecido a Malthus. Entonces, Carlos Marx, ya en medio, inmerso de todo este asunto del capitalismo, tampoco es que se haya inventado el comunismo, simplemente es un teórico que lo que dice es esta vaina, si sigue así, se desbarata. O sea, este modelo donde el mercado es el único asignador y las personas están trabajando jornadas en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, jornadas de 16 a 18 horas, mujeres, niños de 7 y 8 años trabajando esas jornadas al destajo, porque el Leviatán, el Estado no intervenía, no había una clara presencia del Estado. Entonces lo que dice es, si esto no parte, y ahí está otro autor que se llama Robert Owen, si esto no parte hacia una cooperativización o una redistribución de la riqueza, esto se vuelve una locura. No se inventó ni el capitalismo, ni el comunismo, ni se inventó el socialismo. El hombre lo que dijo es, si esto no toma unos cursos que podrían ser estos, y más que un economista fue un filósofo, es que la humanidad podría convertirse en esto, o se redistribuye la riqueza de esta forma, o llegan problemas que van a transformar la sociedad en esto y en lo otro. Y lo que dice el hombre es, venga, esto es lo que yo pensé en una biblioteca, leyendo, comprendiendo la economía, comprendiendo esos autores como David Ricardo, como Hobbes, como Adam Smith, como muchos otros, Luca Pacioli y otros autores. Entonces la economía se va nutriendo y nuestra ciencia va empezando a tener un lenguaje matemático, estadístico, social, que se resume en lo económico, en transacciones entre seres humanos. Viene Keynes y su disputa con von Hayek y empieza esa disputa entre si el Estado debe intervenir o el Estado no debe intervenir. Von Hayek dice que el Estado no debe intervenir y Keynes dice sí, el Estado debe regular. Eso fue a principios de 1900, a principios del siglo XX, donde ya se dan cuenta que ya el Estado sí tiene una postura, ya las cartas magnas, las constituciones, los nacionalismos empiezan a tomar fuerza y a decir el Estado no es el mejor asignador, perdón, el mercado no es el mejor asignador, el mercado tiene unos fallos tremendos y la economía no se puede regir por el mercado, las sociedades necesitan un Estado que intervenga cuando el mercado no es capaz de asignar justicia, educación, salud, etcétera, una cantidad de bienes públicos, sociales, que no todos son tangibles, no todos son un frasco, un vaso, una gaseosa, un carro, sino que hay una cantidad de bienes que necesitan ser redistribuidos o distribuidos de una forma justa. Y ahí es donde viene una terminología que le entra a la economía y llegan otros autores como Milton Friedman con unos radicalismos más hacia dejar que el mercado sea el asignador, Manfred Magnif queriendo que el Estado sea un estado de bienestar, donde el Estado tiene que garantizar que el mercado funcione en unos marcos regulados y viene una cantidad de discursos que nos hacen entender que no solamente somos contaduría pública o ingeniería financiera, unos mundos aislados donde operamos datos de las empresas o de las personas para que paguen impuestos o para que obtengan mayor rentabilidad, sino que somos una disciplina dentro de una ciencia que tenemos un papel interesante de reflexión. Estamos en una universidad pública y el estudiante de la universidad pública tiene que entrar a reflexionar, no a tragar entero, no a repetir discursos de los profesores ni de los libros, tiene que entrar a devorar material de los libros, a devorar el discurso de los profesores y a tejer su propio discurso, a ser capaz de escuchar un noticiero de forma activa y crítica, a ser capaz de elegir un candidato en unas elecciones departamentales, nacionales, locales, con criterio propio, a no ser un ciudadano que solamente cree lo que le dicen. Uno entra a una universidad para dejar de ser creyente. La universidad pública y privada es una educación superior y nos lleva a ser escépticos. Y eso es lo que tienen que ser ustedes en este proceso formativo. Escépticos. No le pueden creer a todo el mundo todo. 1 más 1 es elemental, es 2 de acuerdo a la matemática. Pero habrá otros contextos, otros dominios en los cuales uno tiene que criticar un poco más lo evidente y lo obvio, ¿cierto?
Entonces, lo que quiero es que empecemos a entender que por eso arrancamos con este discurso. El origen, digámoslo así, de las dos disciplinas, tanto contaduría pública como ingeniería financiera y toda la parte de costos, está en Luca Pacioli, un fray, un sacerdote que consideró el modelo de partida doble. Y ese modelo de partida doble dio origen a todo este proceso de las cuentas en las organizaciones y de los estados financieros fundamentales, de lo que son activos basados en un pasivo y en un capital que le da origen a este activo para que genere riqueza. Entonces, creo que es importante entender ese antecedente y cómo este señor está antes que el mismo Adam Smith y cómo esta relación entre las personas y las empresas, más que relaciones comunistas, capitalistas, socialistas, son relaciones de mercado. Estamos en relaciones de mercado, también estamos en relaciones sociales permanentes, donde hay que respetar los derechos del otro y donde éticamente se deben respetar los derechos de búsqueda de la felicidad de cada ciudadano. Entonces, en esa medida, quiero que traten de revisar también otros autores que son concomitantes y mucho más fundamentales dentro de la economía, como Sun Tzu. Hace 2500 años nos escribe un texto que se llama El arte de la guerra, y este arte de la guerra, más que ir a leerlo, lean reseñas. Yo lo que quiero también es decirles, hay libros de estos que uno no tiene por qué leer un libro que no logra digerir, y a veces estos libros son libros que están escritos en una forma de traducción que no es fácilmente comprensible para todos. Lo que le pasa a uno cuando nace en un hogar evangélico de testigos de Jehová o en un hogar ortodoxo católico y lo ponen a leer esa Biblia antigua. Es muy difícil comprender esas formas verbales, esas estructuras gramaticales que se usan allí. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, lo mismo pasa con otros libros que uno dice, bueno, El arte de la guerra y El Príncipe deberían ser parte del conocimiento general de todo estudiante que entra a una facultad de ciencias económicas. Sí, pero no les estoy diciendo que lo tienen que ir a leer completo en este momento, ni que se tienen que empapar de esto. Pueden hacerlo a través de reseñas. ¿Quién me interpreta a Maquiavelo? Para dejar de utilizar mal lo que es el pensamiento maquiavélico. Hombre, es interesante ver cómo Maquiavelo lo que hace es hablar sobre la diplomacia, sobre las formas de cómo lograr persuadir o disuadir a otra persona, a otra fuente de poder para que tome unas decisiones que nos beneficien a todos. Pero no es lo que la gente, ay, qué tan maquiavélico, ¿cómo piensas tú de maquiavélico? Pues, pero ¿a qué te estás refiriendo? Es una sinuosidad. Si sabes qué escribió Maquiavelo, a qué se refiere el pensamiento maquiavélico. Entonces tenemos que leer esta recomendación que le escribe Maquiavelo a un príncipe. Maquiavelo que descuida a su familia por ir a apadrinar los hijos de otra persona y tiene lo mismo que el contrato social, no me acuerdo, este autor también, que tiene que descuidar a sus hijos para ir a ser el mentor de los hijos de otro, y ahí es donde escriben los libros. Voy a mirar el contrato social. Este autor, para que no se me vaya, el contrato. Rousseau le pasó lo mismo, a Maquiavelo le pasó lo mismo que a Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tuvo que abandonar sus 5 hijos para ir a cuidar los 2 hijos de un feudal, y este también va a asesorar a un príncipe, a un feudal, a un ricachón que vende seguridad en su época, pero allí hacen unas reflexiones interesantes sobre lo que es la forma de organizar el poder y organizar la sociedad. Se me había olvidado mencionar a Jean-Jacques Rousseau, que creo que vale la pena también leer El contrato social. Es un libro muy sencillo y vale la pena desde la economía, desde el pensamiento económico, leerlo. Entonces, muchos de ustedes se acercaron a estas carreras porque, claro, están expuestos en las redes sociales a una cantidad de información acerca de inversiones en la bolsa, inversiones en moneda extranjera, Forex, y se lo dicen a uno, profe, yo me metí a contaduría pública porque estoy apasionado por invertir en la bolsa, profe, yo me metí a ingeniería financiera porque es que lo que yo quiero es multiplicar mi dinero y ahora me metí con unos amigos en unas inversiones. Mucho cuidado, muchachos. Quiero que entiendan que
Estas carreras van orientadas hacia otro enfoque. Nosotros aquí los profesores no andamos invirtiendo en esas monedas. Por lo general el profesor de finanzas es altamente escéptico, altamente prudente. Por lo general no estamos en Bitcoin o en activos donde haya una alta fluctuación, lo que se llama una alta especulación. Entonces yo quiero también recomendarle que revisen algunos autores, porque es que ahorita también los principios de la economía se están reevaluando. Los principios de la economía no están funcionando. Tenemos un mundo en el cual hay una guerra por la hegemonía y ya este año 2023 nos van a salir unas 4 o 5 monedas oficiales electrónicas, que son el dólar electrónico, el euro, ahorita el 27-28, el euro electrónico, el euro digital, sale el BRICS y sale el rublo digital. Entonces, esto va a empezar a moldear la economía y en ese momento tenemos tasas de interés en Estados Unidos. La Fed las ha puesto a 5.25 y se esperaría que estuviese cayendo el empleo, que estuviese creciendo, cayendo el desempleo y creciendo una serie de factores como la inflación estuviesen cediendo y no, la economía no está funcionando como ellos creían y como se ha interpretado a través de los modelos que debería funcionar la economía mundial. Entonces aquí podemos ver que un señor que no es economista como Ray Dalio nos da, los que vieron este video, cómo funciona la máquina de la economía, tienen una idea y pueden cotejarla contra los principios de la economía de los otros autores. Pero si ven este de lo que es el nuevo orden mundial y cómo Ray Dalio lo presenta, y si ven también los principios para el éxito, como la historia de vida de Ray Dalio, estos videos pueden ser interesantes para comprender lo que es la mentalidad de una persona que se dispone a ingresar al mundo de las finanzas, de la contaduría, de las empresas, de la economía en general y cómo se debe comprender la relación con los demás, con quienes vamos a construir un mundo mejor. No es solamente hacer plata y meter plata a los bolsillos. También les recomiendo canales como Top 10 Finanzas, donde mes a mes están un grupo de personas interesadas en exponer a quienes están haciendo fraude, a quienes están vendiendo esas pirámides y vendiendo, robando a personas incautas, vendiendo libros, vendiendo cosas, vendiendo cursos que no son cursos. Entonces este canal, para quienes están por ese lado, es importante que lo lean. Recuerden que estamos entrando en el mundo de la economía, de las finanzas y tenemos que empezar a empaparnos de eso. Y a ustedes, los jóvenes, muchas veces un canal de estos los puede motivar a leer más que decirles léanse este libro, todo este libro y léanse todo esto. No, a ustedes los puede motivar más un video de estos y los lleva a leer algo. Entonces, para eso pues, hay que buscar autores de educación financiera, de estos conceptos, donde entendamos quién, aprendamos a discernir quién nos está vendiendo humo, quién realmente nos da consejería adecuada en la parte de finanzas. En ese sentido, les recomiendo a Jasprit, que este joven creo que es pakistaní. Papá y la mamá querían que estudiara medicina. La historia de él es muy interesante y empieza a convertirse en un inversor en propiedad raíz a los 17 años con unos pocos centavos, unos pocos dólares. Realmente no son centavos, será lo que hoy es equivalente a 30 millones de pesos, son como 10.000 dólares o 8.000 dólares en esa época y bueno, no hice los cálculos de muy saludables, es cuando el dólar estaba a 3.000. Y el hombre comienza a invertir desde esos 16 años y él cuenta la historia. Hay otro señor también, Eju Oller, que es español, que es como la versión de este señor y también se ha quebrado muchas veces y les enseña a los estudiantes también cómo entender el mundo de las inversiones y ser prudente. Entonces, lo que quiero es que con estos estudios sobre la economía y este video es una realimentación general a los videos que se envían ustedes en esta primera semana, entiendan que pertenecemos a unas disciplinas donde la contaduría pública, el registro del hecho económico para la sociedad, para el Estado, para los inversionistas, a partir de las normas contables y que genere información financiera para que el ingeniero financiero y el tecnólogo en análisis de costos y presupuestos logre aconsejar, asesorar la alta gerencia para que tome decisiones de optimización y mejora de la productividad, son disciplinas que nos llevan a conocer la empresa y la sociedad desde una perspectiva económica fundamental. Y espero que empecemos a empaparnos en toda esa temática porque nuestro discurso de universidad pública, del ITM, nos tiene que hacer reconocer en el entorno como personas racionales en los temas de decisión económica. Éxitos, espero que este video eh,
sea cortico, vamos a ver cuánto me dio. Hasta luego, que estén muy bien.